respeto, compañerismo, neutralidad, libertad de expresión, justicia, pluralidad, son todos valores propios de las sociedades democráticas. La voluntad de los hombres buenos, la voluntad de diálogo, de llegar a acuerdos y la voluntad de querer crear un país de todos y para todos. Sin embargo, no es esta la realidad en la que vivimos. Como mínimo, no lo es en la Universidad Autónoma de Barcelona, ni lo es en Cataluña. Este es el motivo por el cual hoy, después de haber sido coaccionados, increpados y agredidos, volvemos a estar aquí. Desde el pensamiento único querrían que no pudiésemos estar, y lo están intentando, que quieren que no estemos, pero no les vamos a dar este placer. Estamos aquí, lo hacemos porque no conseguirán sus pretensiones a golpe de navajazo, que se entere. También queremos enviar un mensaje al rector de esta universidad. Estaba invitado a este punto de información y no ha querido venir y dar la cara. Los jóvenes de Societat Civil Catalana te decimos, Ferran Sancho, que no desistas de tus funciones y que no banalices tus responsabilidades. Hace una semana vinimos a hablar contigo y te avisamos de que esto podía pasar. Ahora te decimos que quien teniendo la responsabilidad y la potestad de actuar frente a los que cometen un delito y no lo hace, se convierte en cooperador necesario. Se convierte en cómplice de la rotura del marco de convivencia universitario. Un viva el pluralismo, un viva al Estado de Derecho y un visca a la democracia. ¡Viva! Y arrancamos Jaque Mate esta semana con un invitado especial, a quien estábamos oyendo, Josep Lago, presidente de Sacabat, una plataforma, Una asociación de gente joven, yo diría que la única asociación constitucionalista en Cataluña de gente joven, no hay otra y hasta el momento no la ha habido, con lo cual creo que somos pioneros en este sentido. Y viene con María Domingo, secretaria también de la asociación. Correcto. Josep Lago, ¿qué es Sacabat? ¿Por qué lucháis? Sacabat, como digo, es eso, una asociación constitucionalista de gente joven que, bueno, algunas personas tenemos cierto recorrido político, otras personas no habían pertenecido nunca a ningún partido ni a ninguna asociación, hay gente que simplemente destina buena parte de su tiempo a aportar a una causa y el objetivo principal es el de defensa de los derechos y valores constitucionales, puesto que creemos que es el sitio en el que nos podemos encontrar todos, ¿no? Pese a que la palabra constitución, constitucionalista o todo lo que esté relacionado con esto haya podido ser demonizada en muchas ocasiones en Cataluña y en el día a día, pues creemos que es una palabra o un espacio de encuentro, principalmente. Entonces, frente a esta demonización, ¿surgís vosotros? Nosotros surgimos teniendo en cuenta dos cuestiones, principalmente un momento muy complicado en Cataluña, especialmente a principios de octubre de este 2018, en el que veíamos que cuando se organizaba una manifestación no se podía acabar porque una red de CDRs, una red violenta de CDRs boicoteaba cualquier cosa, se ponía una carpa en la calle y era boicoteada, se hacía un evento y se tenía que informar a los Mossos y a la policía para que lo protegieran, y ante esto nosotros vimos que faltaba cierta unidad dentro del constitucionalismo, faltaba cierto activismo dentro del constitucionalismo y decidimos poner en marcha esto para intentar aunar fuerzas y para que un poco dentro del espectro joven se impulsara un movimiento que ayudara a revertir la situación y que la gente no tuviera miedo a dar la cara, y en este sentido nosotros hemos llevado a cabo campañas últimamente para animar a la gente joven que dé la cara, que no se esconda y que dé su opinión libremente, pese a que a mucha gente no le pueda gustar. ¿Y por qué pensaste que era necesario Sacabat? Antes eras representante de los jóvenes de Societat Civil Catalana, pero
te saliste de allí y creaste Sacabat. ¿Por qué? Sí, bueno, al fin y al cabo, pues por diferencias estratégicas, ¿no? Nosotros pensábamos que el independentismo se tiene que combatir democráticamente en la calle, en el día a día, ¿no? Nosotros tenemos que intentar hacer pedagogía en cualquier parte de Cataluña, tenemos que estar en todos los puntos posibles. Cuando presentamos la asociación a medios de comunicación estuvimos diciendo mucho lo de que el independentismo está incluso en el último club de ajedrez de Cataluña, instaurado de una forma u otra y es capaz de emitir su mensaje en todos los puntos, ¿no? Nosotros de alguna forma tenemos que hacer lo mismo, hemos de generar pluralismo de ideas en la calle y que lleguen al ciudadano de forma atractiva, y esto es en lo que estamos nosotros. Claro, tú me preguntas que por qué dejamos Jovart de Societat Civil Catalana o Societat Civil Catalana. Imagino que el objetivo es compartido, es el mismo. Ahora bien, las formas de hacer y la estrategia no era, digamos, exactamente la misma, y decidimos pues poner en marcha el proyecto que unos jóvenes teníamos en mente, que era el de intentar llegar lo más lejos posible, teniendo en cuenta que para eso tendríamos que ceder en muchas ocasiones y que no nos tendríamos que discutir por una coma o por un punto, ¿no? Entonces, bueno, nuestra intención es esa, llegar al mayor número de gente posible con muchas acciones a pie de calle. Y estáis llegando alto, porque ya he visto fotos con personajes del PSC, con Albert Rivera, con Pablo Casado. No, con Albert Rivera no, pero bueno, con el PSC, con Pablo Ciudadanos, ¿no? Con el entorno Ciudadanos, bueno, pero con el entorno Ciudadanos, PSC, Partido Popular, y al fin y al cabo también con las asociaciones constitucionalistas. Nosotros pensamos que es importante, como he dicho antes, aunar a estas personas, y para ello es importante también mantener encuentros, y sí, nos hemos reunido con ellos y hemos estado debatiendo sobre la situación y de cómo podíamos llegar a puntos en común para aportar al máximo. ¿Con qué partido os identificáis más? No, con ninguno en concreto. Nosotros somos una asociación absolutamente transversal y queremos que al fin y al cabo podamos llevar a cabo acciones que hagan posible una mejor convivencia en Cataluña, y creemos que en los tres partidos existe un elemento en común, como he dicho antes, que es el de la defensa de la Constitución, y es en ese punto en el que nos queremos encontrar. Con lo cual nosotros no defendemos cuestiones ideológicas que pueden incomodar a uno a otro, nosotros nos centramos en el punto de defender los derechos y valores constitucionales, lo hacen los tres partidos y en ese punto nos encontramos. ¿Y nos planteáis un encuentro con partidos rollo Esquerra Republicana, la CUP, etcétera? Nos lo planteamos, sí que es verdad que hace un mes y medio que presentamos la asociación, no hemos tenido tiempo de hacerlo, pero bueno, queríamos priorizar el encontrarnos antes con los partidos que sabíamos que nos podrían dar apoyo, de hecho lo han hecho, y en los próximos meses pediremos esas reuniones a ver si nos las conceden. Yo en tu discurso, que hemos escuchado al inicio del programa, he visto una frase que me ha llamado un poco la atención, lo de a golpe de navajazo. Claro, esto es un buen mensaje para los jóvenes. Creo que es un buen mensaje, especialmente porque ese vídeo es del 2016, han pasado ya años, porque esto del procés no acaba nunca, ya tenemos experiencia todos los que estamos en esto, y justo 3 días antes, este vídeo es del 22 de abril de 2016. El 19 de abril habíamos puesto una carpa en la Universidad Autónoma y nos habían sacado, lo que nosotros decíamos una baja era un cúter, y con un cúter nos habían rajado la bandera española que teníamos instalada en la carpa, nos la arrancaron y nos la rajaron, ¿no? Entonces eso fue el 22 de abril, un acto de desagravio, por así decirlo, para decir, oye, aquí estamos nosotros, por mucho que nos intentéis intimidar, no lo vais a conseguir. De hecho no lo consiguieron, nosotros siempre seguimos poniendo las carpas, lo seguimos haciendo ahora también con la plataforma Sacabat, y bueno, por eso mismo decimos lo de a golpe de navajazo. Aunque pueda parecer agresivo y violento, es la situación que se dio y por eso lo decimos. Me parece importante que nos expliques un poco qué pasó en la UAB con Societat Civil Catalana. Antes de Sacabat se llegó a prohibir que Societat Civil Catalana se inscribiera en el directorio de colectivos, ¿no? Sí, con Societat Civil Catalana lo que sucedió fue que la universidad sabía que cuando nosotros poníamos una carpa había algún problema, porque existe un grupo de intolerantes que se creen con el monopolio de la Universidad Autónoma de hacer lo que quieran ahí y no están acostumbrados a que haya gente que piense diferente públicamente y que lo exprese desde una asociación. Entonces, cuando nosotros poníamos una carpa era boicoteada. Y la universidad, de alguna forma u otra, necesitaba quitarse el problema de encima, porque para la universidad que sea una imagen de una carpa rodeada con 40 o 50 personas que están atacando a Societat Civil Catalana en ese caso, pues no es positiva, ¿no? Entonces, digamos que por una cuestión administrativa dijeron que nosotros no cumplíamos con un requisito
que después se ha demostrado que no es cierto, ¿no? Nos expulsaron diciendo que nosotros no cumplíamos con un requisito. ¿Qué requisito? Bueno, el requisito de... pusieron además varios requisitos, ¿no? Por un lado dijeron que nosotros no respetábamos a la entidad cuando íbamos a medios de comunicación explicando nuestro mensaje. Claro, nuestro mensaje obviamente era el de no estamos de acuerdo con que nos revienten las carpas, no estamos de acuerdo con que haya estudiantes que cojan material de la universidad y lo planten en medio de la autopista para cortar la carretera, y no estamos de acuerdo con que se pinten las paredes de la universidad, ¿no? Claro, eso obviamente no gustó a la universidad. También nos dijeron que no cumplíamos con el requisito de llevar un plan de acción de todas las actividades que íbamos a desarrollar, cuando no es una cuestión obligatoria ni nos lo habían pedido nunca, ¿no? Pero ellos de alguna forma necesitaban quitarse a Societat Civil Catalana encima. Lo que no contaban era que nosotros interpondríamos una demanda por vulneración de derechos fundamentales, y de hecho ganamos ese proceso judicial y condenaron a la universidad. Nunca había sido condenada una universidad española por vulneración de derechos fundamentales, y en esa ocasión la condenaron. Entonces no se debe a una falta de pluralismo ideológico, sino a querer quitarse un marrón de encima. Pluralismo ideológico en tanto y cuando hay otros colectivos que llevan a cabo acciones que de forma evidente son ilegales, son, digamos, incluso algunas constitutivas de delito, como se está investigando en cuanto a las personas del CPC que nos atacaron a nosotros las carpas, y ese colectivo, que es el CPC, por ejemplo, sigue inscrito, ¿no? No ha tenido ningún problema. Entonces, ¿por qué un colectivo independentista radical puede seguir inscrito a una acción de actividades que evidentemente son ilegales? ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Entonces, es lo que dice el escrito del fiscal, en este caso también el nuestro, y que al final confirma la juez. Muy bien. Pues aquí acabamos con el tema universidad.